Zygmunt Bauman, para mí un gran escritor, decía que nuestros miedos generalmente son 100 veces más grandes que los peligros que realmente corremos. Y de eso se trata el programa de hoy. Le tuvimos mucho miedo a las elecciones en los Estados Unidos, le tuvimos mucho miedo a las elecciones de Francia, nosotros particularmente en el programa, le teníamos mucho miedo a la gobernabilidad argentina en su momento, le teníamos mucho miedo a muchos acontecimientos que pasan alrededor del mundo. Sin embargo, los precios, los mercados, siguen marcando otra historia. Muy buenas noches, ahora sí, oficialmente, el placer de recibirlos en esta casa, en la casa del Sistema Bursátil Argentino, que bajo la idea de ellos del Sistema Bursátil, estamos aquí para tratar de darle valor agregado a la información que usted recibe para la toma de decisiones. Hoy, un programa que va a constar al principio con Enrique Sebach, economista, recién salido de la función pública, tiene muchas cosas para contarnos. Sobre todo el análisis, no solo internacional, sino local, si vale la pena o no el riesgo argentino. También nos visita Santiago Roca y Leo Quialba. Con ellos vamos a discutir unos gráficos que les trajimos y espero que los sorprendamos. Tiene que ver con Argentina, si vuelve a ser emergente, qué puede pasar con esas inversiones. Vamos a ver el mercado también desde el lado técnico. Trajimos a Charlie Sub, un gran experto en eso. Nos va a contar por qué el análisis técnico y qué está viendo hoy, finalmente. Y de cierre, vamos a conversar un poco de estrategias de inversión, de análisis de cartera con Marcelo Elbaum. Escribió precisamente un libro de administración de cartera. Vamos a discutirlo para que usted pueda tomar decisión. Señores, no hablo más, empezamos a trabajar de esta manera. Muchas gracias por esperarnos. Y como se lo prometía, hoy nos visita Enrique Sebach. Enrique, qué placer tenerte aquí. Bueno, gracias, el placer es mío, muy amable. Y yo siempre te digo lo mismo, lamento que vuelvas al sector privado porque voy a perder trabajo. No, no te creas. Derramaba. Creo que va a haber para todo. Bueno, hablando de eso, te voy a usar de consultor ahora. Sí. Como les contaba a ustedes al principio de este programa, una de las cosas que le tengo miedo como operador financiero, como me gusta operar en los mercados, es cuando empiezo a perder el miedo, porque el miedo es una buena señal. Muchas veces te previene. Y cuando contaba lo del cambio internacional, etcétera, ¿no estamos subestimando un poco el poder de daño que todavía tiene la política internacional sobre los mercados? Puede ser. Yo siempre, antes de llegar a eso, miro el telón de fondo. Y el telón de fondo que sigue existiendo en el mundo es la expansión de los balances del Banco Central de la FED, la expansión del balance del Banco Central Europeo, la política expansiva de Japón, China, que está en medio de un proceso, nunca se sabe qué es, pero como se supone que puede tener una crisis financiera, también está en algunas... O sea, detrás de eso tenés una liquidez global todavía fenomenal. Acordate, bueno, no te lo voy a contar a vos, pero para acordarse a los oyentes, a los televidentes, el balance de la FED se expandió 5 o 6 veces, el Banco Central Europeo más todavía. Ayer anunció que va a mantener las tasas bajas, la FED las va a subir, pero de a poquito. Todavía le falta anunciar cómo empieza a vender sus activos, pero eso afecta a la tasa de largo. O sea, más allá de los miedos, lo cierto es que hay un océano de liquidez fenomenal. Entonces, en aquel dicho de que con la marea para arriba todos flotan, todo flota. Entonces, por supuesto que el miedo debería enfocarse, yo diría, más sectorialmente. O sea, me parece que el agua te lleva para todos, pero después tenés que mirar, bueno, ahora, ese miedo, ¿cómo se traduce en la práctica en los sectores, en las empresas, en las acciones? O sea, Trump arrancó como para llevarse los chicos puestos de todo lo que es la economía de hierros, digamos, ¿no? Es decir, porque toda la reforma tributaria, amortización anticipada, impuesto en frontera, todo lo que se supone que anuncia, es para favorecer a las empresas que tienen fierros, porque no a las otras. De todas maneras, una muy buena noticia de esta semana, en términos financieros, buena noticia para este lado del mostrador, tuvo que ver con que hubo institucionalidad en Estados Unidos, porque el muro a México finalmente no lo aprobaron en cuanto en su presupuesto, la baja de impuestos sí, con lo cual hay... Sí, a ver, hay señales contrapuestas ahí, porque es cierto que vos tenés una institucionalidad que lo modera a Trump. El problema es cuando paraliza.
¿no? Es decir, porque vos podés moderar a un señor que venía por un extremo y además, como vos decís, es muy buena noticia para nosotros porque eso debilita el dólar, no mueve tanto los flujos de capitales hacia Estados Unidos en esta economía de los fierros, que es en la que está en relación nosotros, porque nosotros tenemos poca relación de la economía de la otra, digamos, de la posmoderna, para llamarlo de alguna manera. Pero otra cosa es si eso implica una parálisis en el gobierno norteamericano o implica reacciones entre comillas, lo que decir, de bronca, ¿no? Entonces, que termine reaccionando por el lado de tirar una bomba a Corea para vengarse de un Congreso que no vota. Entonces, yo creo que hay una mezcla, porque, otra vez, es cierto que las instituciones funcionan y moderan cualquier extremo, pero resulta que la moderan de la peor manera, porque no es que lo moderaron con el programa de Obama, para terminar con el programa de Obama, porque se quedó corto, porque fue demasiado, sino porque se quedó corto. O sea, lo corren por derecha a Trump, ese es el problema más serio, ¿no? Cerrando el capítulo internacional, entonces, pensando en el inversor, podemos quedarnos relativamente tranquilos. El mundo no es que está fácil, pero no se presenta como un inconveniente hoy. No, yo diría, estoy tranquilo desde el punto de vista, como te dije antes, de la liquidez de fondo. Hay cisnes negros nadando por todos lados y no, que como son negros no lo vamos a poder anticipar nosotros. Es cierto que las tendencias electorales en Europa vienen mejor también de los miedos que había, pero todavía no se concretaron. Es cierto que cualquier loco que se sube a un camión y te mata gente en cualquier lugar de Europa te puede cambiar el escenario, pero hoy es un escenario en donde predominan los bancos centrales, digamos, y los bancos centrales, su única herramienta para mantener a este mundo funcionando es con tasas bajas y mucha liquidez. Y como decimos siempre, esa expansión monetaria, esos pesos dólares son pasivos de esos respectivos bancos centrales, son los últimos interesados en que le suba la tasa de interés en ese contexto. Vamos un poco a la Argentina. Macri en Estados Unidos, en busca de inversiones, asignatura pendiente en Argentina, inversiones en la economía real. ¿Le tenés fe? Mira, yo creo que digamos, las inversiones son independientes de la visita de un presidente. Siempre es mejor que vaya el presidente y que, digamos, lo vean y que lo semblanteen, digamos. Pero hoy la inversión depende de la rentabilidad que podés obtener y de la rentabilidad esperada que podés obtener y de la disponibilidad que hay compitiendo con otros, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en inversiones en energía, los recursos naturales no están en Suiza, y si están, no están accesibles. Están donde están. Y entonces, bueno, si están en un lugar perdido en el sur, en el fin del mundo, para explotar petróleo no convencional, de forma no convencional, o gas no convencional, o poner turbinas de viento a un precio exorbitante, bueno, a mucho mejor precio del que podés tener en otro lado, y se invierte, digamos. Y por supuesto, el presidente te da cierta garantía de que las condiciones van a continuar y que el país no se ha vuelto loco, pero me parece que pasa más por ese lado, ¿no? Entendiendo, y como te conozco bastante, tu gran especialidad en energía, ¿alcanzó con lo que anunció para que vengan más inversiones, esto de bajarle los impuestos a las empresas que inviertan para extracción, etcétera? ¿Alcanza con eso? ¿Puede venir más inversiones? Yo creo que va a venir más inversiones, pero el proceso es, hay una curva de aprendizaje para bajar costos en la producción no convencional de petróleo y de gas. Esa curva que ya se caminó muy fuerte en Estados Unidos, acá se está caminando, va en buen sentido. Todos estos elementos que ayudan a bajar los costos laborales y estas restricciones a las que el inversor tradicional, el inversor del mundo no está acostumbrado, ayudan, pero otra vez va a depender mucho de cómo evolucione el precio internacional, cómo vengan digamos, los flujos de aprendizaje de producción, de productividad. Ayuda y va a venir, viene más lento de lo que siempre imaginamos, y yo diría afortunadamente viene más lento de lo que siempre imaginamos, porque lo peor que le puede pasar a Argentina es tener otra vez, ganarse otra vez una lotería, es decir, el equivalente de la soja de 600, y empezar a dilapidar y no hacer la reforma de fondo, porque esas cosas tarde o temprano... Sí, se hacen cuando duele las reformas. Insisto con la misma, muchas veces, muchos de nosotros, yo a veces me miro de reojo también con respecto a eso, empezamos a repetir frases hechas. Y una de las frases que repito habitualmente, y quiero corroborarla contigo, es que si Argentina resuelve su déficit energético, porque importa muchísimo, resuelve una parte muy importante de la gran enfermedad que tiene, que es su déficit fiscal. Sí.
¿Es tan así que si en 4 años nos autoabastecemos, Argentina empieza a resolver mucho más barato un camino de déficit? Mira, es cierto que hay una parte importante de nuestro déficit fiscal derivado de un gasto vinculado con energía, pero la verdad que hoy la Argentina, el problema que tiene es que ha subido 10 puntos el gasto público en términos de PBI en los últimos años, que tiene récord de presión tributaria y que ese contexto es el que tenemos que revisar. Si vamos a decir, bueno, no lo vamos a revisar porque ahora la energía es más barata, o no lo vamos a revisar porque ahora conseguimos que la soja valga más, o lo que fuera, estamos en problemas serios, porque al final del día, el problema central de la Argentina es que en estas décadas no hemos enfrentado los problemas. Como no lo hemos enfrentado, los pagamos o con endeudamiento, o con inflación, o con crisis, y así vamos dando vuelta. Si ahora con la excusa de que la energía va a salir más barata, y seguramente va a ser, y con la excusa de que, qué sé yo, de que entonces te bajan 2 o 3 puntos el déficit fiscal y estamos ordenados, tampoco lo hacemos, la verdad que me parece una picardía, ¿no? Esperamos un segundo. Un respiro, nada más un respiro. Una barridita, no se vaya. Un segundo para tomar aire. Lo contradictorio acá es que también notas muy comentadas esta semana el espacio del empleo público en el tiempo, ¿no? Récord y encima con mejores salarios que la actividad privada. Vimos el caso de Santa Cruz. No quiero compararlo con otro país, pero es que si no incentivas la actividad privada, tarde o temprano no alcanza lo privado para abastecer lo público. Y ese debate que la sociedad no se da, que es ese gasto público en términos de Estado. Pero siento que es huevo gallina. Si no arranca fuerte la actividad privada, es difícil que demande gente del sector público. Bueno, que justamente me parece que una parte del endeudamiento que hoy la Argentina está usando para cerrar el déficit, si logramos cerrar el déficit, porque efectivamente bajan los subsidios a la energía y estamos mejor en ese contexto, va a haber que usarla para bajar la presión impositiva y retomar el esquema incentivo a la inversión. El incentivo a la inversión. O sea, el problema que tenés hoy es que con esta presión impositiva el sector privado no puede funcionar y el sector público, que es el que puede funcionar, no produce, con lo cual estás efectivamente en ese círculo vicioso. A lo que hay que agregarle el grave problema que surgió con las retenciones a la exportación en términos federales, porque el mejor momento para hacer federalismo en la Argentina fue el momento en que volaban los precios de los commodities, porque los productores de commodities estaban en el interior. Entonces ahí podías aprovechar ese boom de los precios de los commodities para bajar los impuestos provinciales y atraer gente a las provincias. ¿Y qué hizo el kirchnerismo? Puso los impuestos de la exportación, centralizó y puso la plata en el conurbano bonaerense. Si vos pones la plata en el conurbano bonaerense, ¿hacia dónde va la gente? Al conurbano bonaerense. ¿Dónde tenés los problemas de hacinación o de congestión? Y en el conurbano. Entonces, ¿dónde tiene que hacer obra hoy el gobierno para ganar elecciones? En el conurbano. Entonces está siempre cerrado en ese problema, ¿no? ¿Y ves esa voluntad de cambio? Mira, yo veo la voluntad de cambio, pero veo mucha confusión todavía detrás de esa voluntad de cambio. Es decir, en el gobierno sí, por supuesto la veo, pero es un gobierno en minoría, digamos. O sea, hay que recordar todos los días que esta es una coalición que se armó para tener minoría. Digamos, en el mundo las coaliciones se arman para gobernar con mayoría. Esta fue una coalición que logró tener una minoría. Entonces, primero es un gobierno en minoría, y eso siempre es más difícil para hacer cambios, ¿no es cierto? Un paréntesis, sí, perdón, claro. Como para agregar un dato. Se está tratando el tema de la reforma del mercado de capitales. Claro, bueno, por ejemplo. Y uno de los medios, ¿por qué no sale? Es porque si abrís la ley, cada vez te sale más caro porque cada sector te pide lo suyo, exacto, ¿no? Entonces, primero tenés eso. Y segundo, sigue la confusión en la sociedad argentina. Mira, si vos agarrás esos titulitos de los diarios, digamos, los recuadritos que uno lee el recuadrito y no lee la bajada porque ya sabe lo que está dentro, en las últimas 3 semanas ha predominado la palabra gratis. Entonces, claro, una sociedad que sigue creyendo que en economía hay cosas gratis, es un problema, ¿te das cuenta? Porque entraba a los museos gratis. ¿Por qué no entrar a los museos es gratis? Que sea gratis para el que no la puede pagar, pero si viene Bill Gates a Buenos Aires y quiere ir al Museo de Bellas Artes, ¿por qué no puede pagar una entrada? Como hace con cualquier ciudadano del mundo cuando va a un museo en cualquier parte del mundo, digamos, ¿no? Hoy creo que era el boleto estudiantil que se extiende a los universitarios, creo que en la provincia de Buenos Aires, para que sea gratis. Gratis no existe, eso lo paga todo el resto. Es más, lo paga gente que nunca va a poder
llegar a la universidad, digamos. O sea, es decir, hay temas además de inequidades detrás de esto. Bueno, estas cosas que son anécdotas, por el fondo, cuando vas a hacer la plata, seguramente son 2,50 pesos, marcan una forma de pensar de la sociedad argentina, digamos. En otras partes del mundo se discrimina para bien. Dice, no, que no pague el que no puede pagar. Y el que puede pagar, que pague, porque si no, no hay para todos. Entonces, ¿y cómo terminan los populismos que se meten en no hay para todos? Cuando se les acaba la plata, se convierten en autoritarios o se van. Afortunadamente en la Argentina se fueron, tenemos el ejemplo venezolano, en donde cuando no podés comprar la voluntad de la gente, la corres a tiros, digamos, ¿no? Buen resumen. Dos últimas. La primera no es tema libre, pero sí voy a usar tu argumento al principio. El mar llega para todos, pero va a ser selectivo. Sí. Si tendrías que hablarle a los inversores argentinos o a los empresarios argentinos, ¿qué sectores con este modelo económico ves ganadores? A los que han tenido shock. O sea, la Argentina votó gradualismo, pero las únicas cosas que funcionan fueron el shock. ¿Quién tuvo shock? El sector agro, digamos, el agronúcleo, porque le bajaron las retenciones y le unificaron el tipo de cambio, o sea que tiene de los dos lados bien, y los precios de los insumos bajaron un poco, porque sobre todo el gas, que bajó en el mundo por el gas, etc. Tenés el sector energético, que le están cambiando los precios relativos a su favor, viene de un momento, viene un stock terrible, pero tiene los precios relativos a su favor. Tenés todos los proveedores de obra pública, que una vez que se pueda separar la paja del trigo, o lo corrupto o lo no corrupto, ahí hay mucho trabajo por hacer, porque la infraestructura de Argentina está totalmente deteriorada. Aparece el crédito hipotecario, y eso implica que va a tener que cambiar la oferta de inmuebles. En Argentina los inmuebles se construyeron pensando en que no hay crédito. Entonces se construyeron para inversores o para gente que tiene plata al contado para comprar, por lo tanto son todas dimensiones pequeñas, todo, digamos, con amenities y todas esas cosas raras que nadie usa. Hay que empezar a construir para la gente. Y eso implica también otra forma de funcionar. O sea, hay sectores que reciben el cambio de precios relativos de forma plena. La industria está claramente dependiendo de Brasil. Brasil cayó 30% en dólares en los últimos 2-3 años, el PBI, con lo cual su poder de compra es más limitado. Entonces tenés esa mezcla que me parece que va a ser la clave de este año. La clave de este año es que no existe el promedio, digamos, ¿no? Es decir, existe solamente la dispersión. La última, obviamente puede ser breve la respuesta si no me la querés contestar. ¿Qué haces vos con tu plata? Mira, yo en general he tratado de no invertir en la Argentina con mi plata para no sesgar mi análisis. Es decir, siempre tuve la dificultad de decir, bueno, pero si yo estoy invirtiendo en X, ¿y cuánto de eso influye consciente o inconscientemente en lo que estoy diciendo? Ahora, por otro lado, siempre es bueno put your money where your mouth is, ¿no es cierto? Es decir, pues dónde está bueno, lo que estás diciendo, lo que sabes, claro. De manera tal de que en general hoy apuesto a la tasa de interés y espero. Estás tranquilo. ¿Hay algo que no te pregunté, algo que le quieras decir? Hacé de cuenta que este ya es tu programa, mirando a la cámara. Sí. ¿Algo que quieras decir, editorializar o lo que vos digas? No, a mí me parece que, digamos, la única cosa que me preocupa en estos días es que las consecuencias naturales del programa están vistas como consecuencias no deseadas. Está muy bien. Es decir, hay una queja porque el tipo de cambio está bajo, digamos. Pero esa es la consecuencia del programa. Es decir, un programa que hace gradualismo en el ajuste fiscal y que se financia con endeudamiento en un país que no tiene mercado de capitales local, se financia con dólares. Como se financia con dólares para pagar gasto en pesos, esos dólares se transforman en pesos y hacen caer el tipo de cambio. Como hacen caer el tipo de cambio, se mantienen quietos los precios de los alimentos. Como se mantienen quietos los precios de los alimentos, puede bajar la inflación, y la baja de la inflación es lo que le va a permitir a la gente de menores recursos, que no tiene un dirigente sindical. O sea, el dirigente sindical del trabajador informal de la Argentina es Federico Sturzenegger. Porque el dirigente sindical de la UOM hace subir el salario nominal. Ahora, el tipo que está viviendo de changas en el conurbano bonaerense no tiene un representante sindical. Lo único que puede aspirar a que baje el denominador, que le baje la tasa de inflación para llegar a fin de mes. Bueno, todo eso forma parte de, entre comillas lo digo, el programa económico. Entonces no puede ser que el mismo tipo que pide gradualismo en el tema fiscal después se queje porque cae el tipo de cambio. O sea, la misma persona que dice hay que bajar la tasa de inflación, después se queja y dice, porque sube la tasa de interés, se queda el dólar, baja la inflación, pero no sigue la actividad. Bueno, todo eso forma parte del mismo esquema.
Pregunta tramposa. Así como lo describiste tan claramente y suscribo, entiendo que es un mensaje muy fuerte a muchos críticos, sobre todo de la oposición. Ahora, ¿el gobierno completo está sumergido en esa misma posición? ¿Se la banca? Mirá, el problema es, si no se la banca es porque no lo entendió, digamos. Es decir, yo creo que acá el problema central es que se fijó una tasa de inflación, una pauta de tasa de inflación, que el presidente del Banco Central tiene, que el Banco Central, no quiero personalizar, tiene la obligación de defender, porque tenemos que recuperar credibilidad para una entidad que en la Argentina fue totalmente destruida, y todos los que están alrededor trabajan como si no hubiera relación con esa pauta. Entonces el problema no es en el Banco Central, me parece que pasa Muchos afuera. colegas Ahora, tuyos dicen que se exageró en esa pauta. Cuando se fijó, nadie dijo que estaba exagerada. Es decir, la pauta se fijó en septiembre del año pasado, si no recuerdo mal, que se anunció el programa monetario o algo por el estilo. Ahora, cuando se anunció en septiembre del año pasado, yo no escuché a nadie decir esa pauta está exagerada. Se volvió exagerada porque el déficit fiscal no bajó como tenía que bajar, porque el gasto no bajó como tenía que bajar, porque el endeudamiento fue más fuerte, porque se le permitió a las provincias endeudarse y vender los dólares. Es decir, me parece que el problema está en otro lado, ¿no? Clarísimo. Enrique, un placer tenerte aquí. A vos, gracias. No se vayan. Hágame caso, no se vayan, porque todo lo que dijo Enrique recién lo vamos a bajar inversiones con los especialistas. Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos. Surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos. El mercado que la Argentina necesita. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Muchas gracias por esperarnos y acuérdese que no me equivoqué. Santiago Roca, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Leo. Hola, Claudio. Placer tenerlos acá. Pero les voy a marcar la agenda al principio. Quiero mostrarles algo. Quiero mostrarles algo a ustedes también. Sígame con la cámara. Les voy a mostrar un gráfico que tiene que ver, es de Morgan Stanley, este gráfico, y quiero pensar con ustedes lo siguiente. Esto es, recuerden que Argentina es un país fronterizo todavía. Como país fronterizo, hoy Argentina representa el 28% de las inversiones en países fronterizos. El segundo es Vietnam, Pakistán, Rumania, Bangladesh, Kenia, Nigeria. No se depriman con quién nos comparan, pero en el fondo, Argentina es hoy la cartera de los fondos fronterizos sobre la Argentina es donde más están posicionados. Para mí, este año vamos a pasar a ser emergentes. Si Argentina pasa a ser emergente respetando esta tenencia, vamos a suponer que el fondo fronterizo tiene que vender y se lo vende a alguien de la misma familia que compra emergentes, Argentina pasa a estar acá en la tabla dentro de los emergentes. Tiene mucho para subir, pero ya hay posiciones, por ejemplo, Chile, Polonia, Perú, que están en estos factores. Obviamente Argentina tiene una historia muy a favor que quizás el resto no, pero lo tendría en cuenta cuánto de esto en el mercado ya está contemplado. Pero déjeme hacer una comparación más grande todavía. También es Morgan Stanley, que vamos a respetarlo porque es finalmente el que forma el índice. Les pido el segundo gráfico. Y esto tiene que ver con el promedio de los emergentes sobre Latinoamérica es el 12,5%. El promedio sobre Europa del Este, más o menos entre el 11 y el 10,3%. En Asia, el 9,7% de posicionamiento. Argentina estaría con el 2,1%, con la posición de hoy. Y acá hay dos miradas, los discuto con muchísimos traders. De un lado, que el mercado se adelantó porque ya está por encima de Chile y de Perú, y el otro lado completamente alcista diciendo no, la historia argentina es mucho más ventajosa, no te digo que esté con el 1, pero estando con el 3, triplica la cantidad de órdenes de compra que va a haber. ¿De qué lado estás, Leo? Sí, primero lo que veo ahí, si quiero participar en alguna de esos dos rankings, prefiero estar en de emergentes. Es como estar en la tabla de posiciones último, pero de la primera A, ¿no? Antes que estar primero del torneo. En este mercado es mejor ser cola de León. Exactamente. Después hago unos cálculos y digo, el 1% de la masa de fondos que tienen los fondos emergentes es en plata lo mismo que el 30% de la masa de los fondos fronterizos.
Después, de nuevo, la plata que se maneja en el mundo no es solamente esa. Y hay mucho más dinero de otros fondos que se mueven al estilo de fondos emergentes que de fondos fronterizos. Digamos, son pocos los que se animan a invertir en, como bien decías, la lista de países en la que todavía estamos y si Dios quiere vamos a dejar de integrar. Entonces, creo que hay dos cosas para resaltar. Uno, que es bueno pasar de jugar en la B a jugar en la A. Ahora, no es fácil. Hay mucha tecnicalidad, una de las tecnicalidades es esta, que te pueden generar distorsiones de precios en el corto plazo. Entonces, ahora hay que estar muy atentos a este tipo de cosas. Está muy bueno el ejemplo, porque finalmente es si tenemos los jugadores para jugar en la. Bueno. En fronterizos, estructura de mercado, infraestructura de operaciones, etcétera, no hay duda, ahora hay que tener una infraestructura capacitada para recibir esas órdenes. Santi, no puedo desperdiciar tu experiencia. Muchos años de mercado aquí. ¿Qué dice tu olfato? Yo coincido con lo que dice Leonardo, pero la cuestión es, ¿se confía o no se confía? Y mi olfato dice que si bien entraron antes, porque empezaron a confiar del cambio. Y cuando Argentina empieza a motorizar su economía, que todavía estamos con una economía prácticamente en una meseta, vamos a ver un mercado mucho más pujante, porque estamos en la región prácticamente últimos. Y creo que esta semana, con el viaje de Macri, con las energéticas, vaca muerta, que es lo que está de moda, generaría ingresos de capitales muy fuertes. Y esto le daría el volumen al mercado que está faltando. Cuando recorres los pasillos, es interesante, cuando recorres los pasillos, estás todo el día acá hablando con operadores, ¿percibís eso? Percibo esto. Esa confianza está. Y dicen que todavía no empezó a subir la bolsa. Y esto es lo que recojo de los operadores. Y algo que hablaba con Enrique Sebach, y es muy personal, lo hablamos la semana pasada, muy bien lo de vaca muerta, parece que te escucharon y fueron a buscar más inversiones. Cuando subestimamos los hechos, ¿viste? Cuando perdemos el miedo, a mí me da preocupación, porque a veces el miedo es como te protege, porque sí, te hace más cauto, te hace... ¿No estamos sobreconfiados? Es la pregunta. Sí y no es la respuesta, digamos. Sí, en términos del cambio político, que es algo que todavía está en discusión, ¿no? Esta es la primera elección intermedia que va a tener el macrismo que afrontar, con lo cual, si bien las encuestas están marcando que el oficialismo estaría mejor que hace 3 meses atrás, es muy interesante el dato que salió esta semana de confianza del consumidor, 12% arriba la confianza en el último mes y 18% arriba la confianza del segmento más bajo, con lo cual la economía empieza a sentirse en el humor, digamos, social, con lo cual creo que por ahí estamos un poquito demasiado confiados. Y por el otro lado, está el gap que tenemos contra el resto. La Argentina, que está en esa tabla con muchos de estos países que tienen problemas incluso de guerras internas, guerras civiles, de enfrentamiento todavía entre etnias. Y la Argentina no tiene ninguno de esos inconvenientes y tiene todo para desarrollarse. Es una cuestión de... Pero tiene la grieta. Todavía la grieta no está despejada. Pero en todos los países. Sí, está bien. Pero yo quiero marcarle... dar hechos positivos. Pero si nosotros vamos a los indicadores de febrero fue todo negativo. Sí, pero yo te hablo de los indicadores de marzo. Pero ¿sabes qué pasa? Lo que tenemos que balancear, lo que vos decís de lo que viene y lo que la deuda que tenemos, esta mochila de la historia que nos pesa mucho, que es la inflación, y que el gobierno anterior dejó una mala mirada sobre la Argentina. Por eso que hay que marcar esto que dice Santi es muy interesante y yo debato, y en Twitter se pone siempre muy caliente, que si uno está muy pesimista, agarra el dato pesimista, ¿no? Si uno está muy optimista, agarra el dato optimista. Así somos los operadores, ¿no? Si querés empecemos a mirar tendencia. Entonces, si miramos tendencia, depende de lo que estemos mirando, pero es muy probable que cuando el INDEC registre todos los datos del primer trimestre, sea el tercer trimestre de crecimiento de la Argentina. Estamos hablando de macroeconomía. Después podemos hacer foco en cuáles son los sectores, los rubros que tienen problemas. Tengo una idea para socializar esta discusión que
Cerrar la Me brecha. encanta cerrar la brecha entre ustedes. Pero llegaron balances, bastantes balances. Santi, te toca hacer bastantes entrevistas en tu programa de radio. Sí. Contame en resumen qué balance es el que más gustó. Y el que más gustó fue el del Siderar. 1.300 millones con 4.500 millones de capital. No se reflejó mucho en los precios. Sí, se reflejó, porque había pagado un 26% en efectivo. 3 días atrás de que llegara el balance. Entonces, cuando llega el balance, ese día sube 5%. Lo que pasa es que hay mucho trading. Todavía están mirando el fin de mes, que pesan el fin de mes, están mirando las opciones, ¿no? ¿Pesa fin de mes? Pesa, porque me estás recomendando una acción, ¿pesa o pesa fin de mes? No, pesa no me gusta. A mí ya creo que subió bastante y me parece que la unificación con Pampa es el final del recorrido, ¿no? Creo que en el sector siderúrgico tenemos que estar mirando, sector de la construcción, despacho de cemento fue muy bueno también el último dato que no lo marcó él, pero es un dato positivo. Pero lo interesante es que lo voy a ayudar a él porque en el programa de radio lo entrevisté a Emilio Aput y me dijo que están sacando el 3% de gas en Vaca Muerta de lo que se consume y lo pagan $7.50. El resto lo pone YPF, obviamente. Pero ¿cuánto vale 1 millón de BTU en Estados Unidos? $3, ¿no? Menos. Un poco menos. Bueno, el objetivo es mirar... Paso de este lado, Santi, gracias. ¿El balances que viste que te gustaron aparte del de Siderar? Mira, los balances muestran lo que pasó. Y lo que pasó es lo que todos sabemos. ¿Cuál fue el mayor negocio de la Argentina? Y lo ves en el balance de Siderar. Siderar ganó un montón de plata por sus colocaciones financieras. Los bancos no paran de ganar plata por el tremendo spread que tienen. Vos pensá, tomás guita al 0, la colocás al 25. El dólar no se mueve. Al que le tomo la plata en 0 le cobro el resumen, le cobro el envío de tarjeta, le cobro todo. Además, no es 0, es positivo porque le cobro de todo. Entonces, claramente, el protagonista de los últimos meses y en el último año y pico ha sido lo financiero. Cuando uno mira a Siderar la performance operativa, vendió menos cantidades, los precios no subieron como subió la inflación. Es decir, el negocio de la compañía no ves que haya brillado. Y por eso insisto con esto, hay que tener mucha imaginación, y siempre pongo el ejemplo de Apple. O sea, había que tener imaginación hace 6 años atrás para imaginarse lo que podía llegar a ser Apple, o mismo Twitter, o un montón de compañías que van saliendo a la bolsa. Ahora es lo mismo, hay que imaginarse operativamente a dónde puede ir una compañía como Siderar en un contexto económico que yo creo... ¿Pero Brasil no es un semáforo verde para esa? Además de lo de Brasil, dejemos si querés, vos ya sabés que yo soy optimista con Brasil y encima los datos vienen saliendo mucho mejor de lo que incluso uno estaba proyectando. Pero esta Siderar, esta Minetti, metida en una Argentina en donde la inversión salta de 16 puntos del producto a 24... Bueno, ese es el dato del millón. Tengo 1 minuto para cada uno de cierre. Esta es su cámara, esos son sus televidentes. Santiago, ¿qué le querés decir para esta semana? Yo creo que es muy importante marcar lo que va a venir después de octubre. Y después de octubre yo soy optimista, ¿sí? ¿Pero esperás hasta octubre? No. Siempre estoy posicionado en acciones, pero una Aluar, por ejemplo, que está olvidada, ¿no? Que ha hecho un convenio con el gobierno, bajar los precios para estar mejor colocada en el mercado doméstico. Y creo que no competimos todavía con las LEVAC. Como bien lo marcó el 25%, es un dato muy importante que los bancos ganan dinero colocándole, pero me parece que se va a motorizar la construcción, se va a motorizar el sector energético y creo que la confianza en noviembre va a haber un mercado ya no somos fronterizos, muy por arriba. Tu cierre. Mira, el punto es, la Argentina no está sola en el mundo, la Argentina forma parte de la tendencia hoy global. Entonces, mirá el dato si yo hacía carry trade, es decir, me pasaba la moneda local y me colocaba a tasa, el retorno que hubiese tenido desde principio de año a hoy es el mismo en Brasil, en México y en Argentina. Es decir, forma parte de todo un proceso. En Argentina porque la tasa es mucho más alta, en el resto de los países porque se apreció más la moneda. Entonces, la primera definición es, el mundo nos ayuda y está propenso a que se tome riesgos, invierta en la bolsa y que no haya, digamos, un susto.
yo sigo pensando Yo de creo que, que sí. de que el mundo nos juega a favor. El mundo nos ayuda. El mundo nos juega Porque, muy a favor. ¿qué pasa con México y Estados Unidos? ¿Qué pasa con Canadá y Estados Unidos? Entonces, Argentina va a aprovechar, el Mercosur va a aprovechar ese momento. Amigos, me llenaron de optimismo en el programa de hoy. Muchas gracias por venir acá. Ustedes no se vayan, lo que va a venir después es otra mirada desde el lado del análisis técnico. No lo habíamos tocado este año en este programa, cómo se ve técnicamente el mercado de capitales argentino. Pequeña pausa y vamos con eso. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Muchas gracias por esperarnos. Si este programa ya logró algo importante, es que Charlie Sub se puso traje. Ah, bueno. Charlie, Gracias. un placer tenerte aquí. Bueno, el mismo para mí. Gracias por, en este caso, te has decorado para venir. Bueno, ok, gracias. Charlie, te presentaba al principio, sos un seguidor de los mercados, pero del análisis técnico. ¿Por qué elegís el análisis técnico y por qué subestimás o no tenés tan en cuenta el análisis fundamental? Bueno, en primer lugar, el análisis técnico me ha demostrado a lo largo de los años, tengo algunos en esto, que sirve como un anticipador de lo que quizás puede pasar después a través de los fundamentals. Lógicamente me importa y mucho el fundamental, pero desde el punto de vista práctico, la historia me ha demostrado que primero esas líneas que muchos no entienden se anticipa a lo que es después un balance o algún discurso de algún presidente de una compañía concreta. Y suelo decir en cada vez que me posibilitan dar una opinión en algún curso, que de alguna manera la técnica es al fundamental lo que el mercado es a la economía real. Es algo que sirve como anticipador y por eso lo utilizo. Vos sabés que cuando entré a la bolsa a trabajar y demás, me acuerdo ahí gritando en los pasillos del mercado, en el recinto del mercado, había un operador, el primero que me acuerdo me empezó a introducir en esto el análisis técnico, a mostrarlo, se llamaba Carmona, sí. Gran recuerdo, que me decía, finalmente el análisis técnico te sirve porque la bolsa es el arte de comprar caro para vender más caro después o vender barato para recomprar más barato, que el precio es secundario, sino el momento en el que tomás una decisión es más importante que el precio. A ver, yo creo que el precio es en ese punto quizás discrepo un tanto, el precio para mí es fundamental, después es todo lo demás que uno ve a partir del análisis técnico. Lo primero que uno trata de enseñarle a la gente que viene a aprender, y lo primero que yo he aprendido es que el precio es vital, después puede venir todo lo demás, el volumen, las figuras técnicas, pero digamos, lo que paga es el precio. Te acepto el debate, porque también yo te diría, hay acciones, a mí me pasa particularmente, que hoy valen el doble de lo que valían hace un año o 2 años y ahora me parecen más baratas de las que me parecían por el tiempo y por el escenario hace un año cuando valían la mitad. Bueno, eso es algo clásico. Por eso, sucede. entonces, sí. El precio en el momento también juega. Por supuesto, eso es algo clásico. Después que vemos que el mercado en su conjunto, y más hoy que en términos generales, no solamente acá en Argentina, sino en el resto del mundo está en zonas de máximos o cercanos a los mismos. Entonces, obviamente están aquellos que o no se subieron al tren en ningún momento, en ninguna parada, y definitivamente hoy empiezan a buscar las perlas, ¿está bien? Que puede llegar a ser, cuando en realidad, digamos, el tren empezó a estar en movimiento hace bastante tiempo, y no solamente acá en Argentina, sino en el resto del mundo. Fundamentalmente hace prácticamente 1 año y medio, digamos, desde el principio del año pasado, que el mundo se puso en marcha, buena parte de los commodities han levantado desde sus mínimos, el mundo emergente, digamos, no es que ha empezado hace pocos días. Entonces está ese grupo de gente que lo vio pasar, entonces hoy busca las perlas y están del otro lado las manos duras, que en el momento más difícil fue y es generalmente cuando se pone el capital
y que espera en su momento. Eso no implica que el mercado siga subiendo, lógicamente. Vamos al grano del mercado de hoy. Fue una semana relativamente complicada para los mercados, sobre todo para los emergentes, Brasil, Argentina y demás. Técnicamente, ¿cómo luce? Bueno, mira, separaría lo que es Argentina de Brasil. Me parece que están atravesando dos contextos diferentes. En el caso de Brasil, recién empezó a levantar la cabeza justamente en relación a lo que decía antes, a partir de principios del año pasado. Y desde hace unos meses se ve una cierta fatiga del inversor en general en Brasil. O sea, los papeles característicos como son los bancarios, Itaú, Bradesco, Petrobras, Vale, que casualmente esta semana llegaron sus números, muestran cierta debilidad en el corto plazo desde hace algún tiempo. ¿Eso quiere decir que cambió la visión de mediano plazo de Brasil? No, la verdad que no. A mí me parece que Brasil de alguna manera hizo piso allá por enero del 2016, pero sí estamos ante un evento de un ajuste importante. Una famosa corrección, necesaria sí, para el... Sí, una famosa corrección e importante. Lo que sí también resalto del caso brasilero es que en otro contexto el real estaría apuntando a 4 y hoy está en la zona todavía de 3.15, 3.20, que es una zona tranquila, diría yo. Obviamente se empieza a escapar. Y buena para nosotros. Sí, sí, por supuesto. Se llega a escapar, ahí empieza a temblar Brasil y también nos afectaría a nosotros. En el caso argentino, digamos, estamos en, si bien la semana ha sido un poco floja, digamos, estamos en zona de máximos. Convengamos que la zona de 21.000 puntos, 21.500 puntos es la resistencia actual del mercado, pero eso no implica que no podamos haber visto subas realmente de altísima magnitud. Hay papeles que han multiplicado por 3, por 5, por 10. Lo que sí, la última semana, uno de los grupos abanderados de esta suba, el grupo de energía, ha reculado un tanto, pero si uno observa los charts, el nivel de inclinación, el nivel de angulatura que tenían esos charts en los últimos 2 meses hacía presagiar algún tipo de achique, por lo menos en ese sector. ¿Y ahí también me decís que es una corrección lo que vive Argentina o te preocupa algo más? En principio lo tomaría como una corrección. Sí, hago hincapié en esta zona de 21.000, 21.500 puntos porque era... Que le va a costar superar. Sí, yo creo que sí, que era el objetivo que básicamente con la gente que hablo nos habíamos trazado, independientemente de los papeles. Como siempre digo, acá el Merval en Argentina no cotiza. Sería bueno que volviera en algún momento algún tipo de ETF que tenga el producto Merval, pero digamos, papel por papel sí hemos visto digamos, el acceso a algunos objetivos e incluso superando esos objetivos. Hay ¿no? un amigo que le gusta mucho el análisis técnico, que seguramente nos estará mirando ahora, el amigo Fedio, que siempre dice, bueno, contame papeles con fuerza relativa, sin fuerza relativa. ¿Hay algún papel que vos veas, o acciones, o sector, si querés, que dentro de tu análisis técnico tenga más fortaleza que otro, que suba más rápido cuando suba o baje menos cuando baja? Bueno, sí, en general lo detectás más en el panel general. El panel general, que es uno de los motores, o ha sido uno de los motores de la suba aún vigente, uno podía ver subas realmente inimaginables hasta hace poco tiempo atrás. En ese caso están bien convalidadas por buenos balances y buenas perspectivas, como el caso de Auso, por ejemplo, ¿no? Donde hace, qué sé yo, año y medio atrás, literalmente nadie ponía 2 mangos, por decirlo burdamente, y hoy ha sido uno de los papeles estrella, ¿no? Valía menos que el peaje, me acuerdo, de lo que uno pagaba de peaje. Sí, pero digamos que también ayudó la suba que hubo en el peaje, pero digamos, yendo a papeles más importantes, por así llamarlo, el caso de YPF últimamente, que se fue de 15 a 25 dólares, con el tema de vaca muerta abierto, digamos, es importante. Charlie, gracias por visitarnos hoy en este Comprovendo. Esperamos tenerte seguido. Dale, te agradezco. Gracias por el valor agregado. Nosotros vamos a ir al último bloque de nuestro programa. Lo vamos a cerrar con Marcelo Elbaum. Publicó un par de notas muy interesantes que me gustaría debatir con él, pero al aire.
Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos, el mercado que la Argentina necesita. Marcelo, qué placer tenerte aquí en nuestra casa. Muchas gracias, la verdad, un placer para mí también. Sos uno de todos nosotros que más escribe, más se preocupa también en la docencia, ¿no? Que el mercado de capitales, que el ahorro, que la inversión, que las finanzas personales trasciendan de los que más pueden y que todos tengan acceso. Así parece que estamos en un momento interesante, digamos, ¿no? Más aún después del sinceramiento fiscal, creo que Argentina ofrece un montón de alternativas y por ahí hay que educar, digamos, como hacen también este programa todos, todas las semanas en las distintas alternativas que hay, no solamente lo que mucha gente conoce que son los dólares o algún ladrillo, ¿no? No, y nada, y en nombre del programa también un agradecimiento particular. Te he escuchado muchas veces y haces mucha docencia, sobre todo en gente que no está dentro del mercado de capitales, en el hecho de que es una acción, por qué invertir en una empresa, la validez que tiene, que no le tengan miedo, etcétera. Así que haces mucho por esta difusión. Lo sé. Empezamos un ping-pong. Algo escribías la última semana en esta comparación de LEVAC, plazo fijo, etcétera. A esta tasa, que, perdón que sea largo en esta pregunta, pero me gustó mucho una aclaración de Sturzenegger. Ojo con pensar que una LEVAC te rinde 24 o 25 anual, porque se renueva todos los meses, con lo cual es 2% por mes. Se anualiza la tasa del mes, pero no necesariamente es la que te va a rendir cuando uno vende sus dólares, etc. La pregunta concreta ahora es, hoy, ¿vendo dólares para comprar LEVAC o ya es demasiado tarde? A ver, si uno lo ve desde el punto de vista de la oferta y demanda de divisas, claramente hay lo que se está viendo es que el tipo de cambio está mostrando cierto atraso. De hecho, hoy estamos en un nivel de tipo de cambio en el mismo nivel que cuando Argentina salió del cepo, en términos reales. O sea, es como si este dólar de 15.80 valiera 10, digamos, de ese momento, digamos, claro, ¿no? Por la inflación, 40 y pico % de inflación con el mismo dólar. Exactamente. De hecho, cuando uno ve la balanza de pagos y uno ve la cantidad de dinero que hay, la cantidad de demanda de dólares por atesoramiento, más la demanda de dólares que hay por turismo, en el primer trimestre fue casi 5.000 millones de dólares, ¿sí? Pensemos que eso a este tipo de cambio va a generar mucha mayor demanda durante el año y lo que se está viendo es que no hay tanta oferta de dólares, no hay tanto ingresos. Si bien uno ve un montón de emisiones, en términos de monto no es la misma cantidad que había hace un año. Con lo cual, en términos de pareciera que hay más demanda que oferta de dólares, con lo cual en algún punto, digamos, esto tiene que ajustar. Entonces, la pregunta, digamos, que vos me estás haciendo es, si yo tengo un horizonte temporal de un año y veo lo que rinde un activo dolarizado en Argentina, que es más o menos el 3,5-4%, más una devaluación esperada de alrededor de 20%, si yo tengo un horizonte de un año, por ahí empezaría de a poco a dolarizar mi cartera. Ahora, desde el punto de vista de más corto plazo, posiblemente por los próximos 2 o 3 meses, me conviene estar en pesos y lo que estaban hablando anteriormente, hacer este famoso carry trade, queda un poco feo esto de la bicicleta, digamos, ¿no? Pero este carry trade de estar en pesos posiblemente convenga por un factor estacional. Buen resumen, entonces. El que está en pesos quizás le conviene 1 o 2 meses más estirar de la piola para dolarizarse. El que no, ya lo pierde en tipo de cambio vendedor, tipo de cambio comprador. Yo a estos niveles de tipo de cambio ya no estaría vendiendo dólares. Porque aparte hay un tema, si bien es verdad que posiblemente tengamos 2 meses más de tipo de cambio planchado, lo que tenemos que pensar, y vos lo dijiste antes, un 2% que te ganás con la tasa de interés mensual es lo que ha subido en los últimos días el tipo de cambio. O sea que ante cualquier evento negativo, por ahí en un mes te perdiste 2 meses de tasa. No, y aparte hay cosas que pasan, que vienen de las finanzas personales. De repente depositaste la plata en un banco, te detuvieron ingresos brutos, hay un par de impuestos ahí que uno no los contempla y después no lo puedes reclamar, aunque sea tu plata y lo que fuera, que hay que tenerlos en cuenta. Cada movimiento de dinero, que el débito, que el crédito, que no es tan claro.
no es tan claro, y un poco lo que decían antes, a veces hay gente que ya está llegando tarde, y me parece que esto tiene que ver con la educación que vos decías antes. Por ahí hay gente que recién empieza a ver que es realmente una Levac. Hay muchos que lo saben y otros que no. Entonces, pero me parece que ahora hay que estar un poco, estamos llegando al final de la ola. Busquemos variantes. La semana pasada la conclusión era que, entre muchos traders, que era el tramo medio de la curva en dólares, era el más apetecible. Un Bonar 24, del 20 al 24, 26, más o menos por el promedio de tasa. No para ganar capital, no porque vayan a subir los bonos, sino para hacer la tasa de interés. Ahí te dice la conclusión del programa pasado. ¿Qué pensás? Me parece que el tramo medio de la curva, si bien, como bien vos decís, tiene, digamos, tiene una renta interesante, digamos, ya por otro lado pareciera que está un poco caro y se puede buscar algunos otros bonos que pueden ser subsoberanos o algunos bonos corporativos que te permite, digamos, ganar un 1,5-2% más de tasa de retorno que lo que son los bonos soberanos. De todos modos, coincido con lo que decían antes. Pensemos que Argentina está tocando casi los mínimos, estamos en 400 puntos de riesgo país, casi muy cerca de los mínimos que tocó en abril del año 2016, cuando se arregló el tema de la deuda, que estaba en 380, pero el promedio de la región está en 200, digamos, ¿no? Con lo cual, me parece que todavía hay una perspectiva de que comprima el spread. Creo que dijeron antes que podía llegar a bajar 1% más la tasa de rendimiento de los bonos argentinos, con lo cual yo creo que me animaría por una parte de la cartera a ir un poquito más del tramo medio de la curva, como podría ser un 2026 o podría ser un discount. De todos modos estaría muy atento y no dejaría de tomar coberturas de tasa de interés por si sabemos que está este anuncio que hizo Trump de este plan, digamos, de reducción impositiva, que recién los detalles se van a conocer con suerte en junio, pero tendría alguna cobertura de tasa en algún momento. Te llevo a otro terreno, ya pensando en la renta variable, en acciones. Te has dedicado mucho a escribir en el último tiempo también sobre los famosos créditos hipotecarios. Pero más que la descripción de eso, lo que quiero oír es cuánto puede movilizar la industria para realmente sacudir los balances de muchas empresas del sector que cotizan en bolsa. Bueno, creo que hay un commitment muy grande por parte del gobierno de dinamizar el tema de los préstamos hipotecarios. Creo que en el plan Procrear se está hablando de 60.000 millones de pesos. Pensemos que hay 100.000 inscriptos para el plan Procrear, seguramente no va a alcanzar para todos en una primera etapa, aparentemente podría llegar a alcanzar para 40.000, 50.000 familias, pero me parece que es un motor, junto con todo el plan de infraestructura, me parece un motor dinamizador, y aparte algo que me parece que es muy importante, que es algo que hoy la gente puede acceder mucho más que antes. O sea, antes, para vos poder acceder y pagar una cuota de 7.000 pesos, dado que la cuota representa el 30% de tu ingreso, con tasas de interés del 14-15%, vos tenías que demostrar un ingreso de 45.000, 50.000 pesos. Hoy, para lo mismo, tenés que demostrar un ingreso de 30.000 pesos y la cuota es 7.000, que por ahí para muchas familias, muchos jóvenes, es muy similar a lo que pagan por interés. Sí, o alquiler. Perdón, lo que pagan por alquiler. Un buen punto. Porque no solo, estaba pensando mientras que te escuchaba, voy a decir quizás una obviedad, pero no solo moviliza la construcción, porque si van a construir, los obreros van a comer ahí, como van a comer ahí el kiosquito de la esquina, el que vende el almacén, empieza a generar te dejo a vos, que me... No, estaba pensando, digamos, mientras vos hablabas... Sí, te veía con cara, me callo, complementar, no sé si lo que ibas a decir, pero, digamos... Y me parece que lo atractivo de lo que está pasando en Argentina hoy es que se están invirtiendo las cosas de lo que pasaba antes, en el gobierno anterior, digamos, ¿no? Este es un modelo en donde la inversión, teóricamente, después va a movilizar el consumo. En realidad, antes era al revés. Que el consumo no logró movilizar, por desconfianza, no logró movilizar la inversión. Entonces, sí el consumo solo, pero no la inversión. Exactamente. Y entonces, como decían antes, tenemos un 16% de inversión sobre el Producto Bruto y tenemos que llegar, para que el país sea sustentable, a 21-22%. Me parece que por el sector de la construcción, digamos, me parece que está haciendo un aporte importante que va a dinamizar
Aparte pensemos, ¿no? Con el plan Procrear es muy interesante porque, digamos, pensemos que una persona que trabaja en el sector de la construcción, ¿sí? Porque para acceder al plan Procrear vos necesitas entre 2 y 4 salarios mínimos vitales y móviles, digamos, ¿no? O sea, más o menos 25.000 pesos. Entonces pensemos que una persona que trabaja en el rubro de la construcción, que está casado con una persona que es una empleada doméstica, ambos dos pueden acceder, digamos, a comprar un departamento, comprar una vivienda. Eso es una cosa maravillosa, digamos, y que seguramente eso va a incentivar y va a empezar a motorizar un montón de otras cosas. Surgía de nuestro comentario, de nuestra charla, que quizás antes no se había logrado la confianza. Vos para invertir tenés que tener confianza en que esto va a durar, etcétera. Cuando te consultan, cuando hablas en la administración de fondos, todos los programas, todos que vas, ¿percibís un gramo más de confianza o todavía? Yo creo que yo veo bastante confianza. Y creo que hay algo que todos coincidimos, es que obviamente que hay mucho más confianza externa que interna. O sea, la confianza, digamos, no es un hecho subjetivo que nosotros pensemos o no pensemos, es un hecho objetivo. Pensemos que un bono argentino en pesos al 2026 rinde 13% por año. O sea, quiere decir que para igualar con los otros rendimientos que tienen los bonos argentinos, un extranjero que está comprando un bono en Argentina está pensando que la devaluación de acá a los próximos años va a ser 8% por año. O sea, ese es un, digamos, más allá de toda la demanda, de todo lo que estuvieran diciendo, frontera a emergentes y todo lo que estuvieron señalando, ese es un signo de confianza importante. El otro signo de confianza es cómo están mejorando, digamos, los indicadores y también lo que está pasando con los activos argentinos, digamos, ¿no? Todo este dinero que el sinceramiento fiscal no es un tema menor, digamos. De hecho, fue cuando Para mí venció, es la noticia del año. Para mí es la noticia del año. Es la noticia del año. Y yo te he escuchado muchas veces, digamos, cómo eso cómo dinamiza el tema del crecimiento, digamos, ¿no? Mucha gente está preocupada porque esa plata se va a utilizar para la reparación histórica, pero por otro lado hay gran parte que va a ir al crecimiento, a la economía, y de hecho también a financiar tanto al sector público como al sector privado, vía la compra de bonos, vía la compra de obligaciones negociables. Ahora vas a tener trabajo porque viene la planificación financiera. Es Marcelo, interesante. un placer tenerte aquí. No, gracias a vos. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta idea del sistema bursátil que se llama Compro o Vendo.